Hola, buenas tardes. Mi nombre es Giovanni Ulises Ramírez Torres. Soy estudiante de la Maestría en Enseñanza de las Ciencias, ofertada por la Universidad Virtual del Estado de Michoacán, por sus siglas UNIVIM, en la cual estoy cursando el quinto cuatrimestre en la materia Discurso y Argumentación en la Enseñanza de las Ciencias. Hablaremos en este momento en la unidad número 2, la actividad número 2, el segundo foro de esta materia, titulado La argumentación científica escolar en la clase de física, de la cual el tutor es el doctor Omar Sinahuel Delgado Ramírez. Muy bien, la enseñanza de la física como tal y aprender ciencias es un proceso dialógico que, además de realizarse entre docentes y estudiantes, está inmerso en un contexto particular, el contexto donde se encuentra el plantel, la vida cotidiana de un estudiante de una cierta región que no es la misma a la que se enfrenta en el sur, en el centro o en el norte de nuestro país, y a la vez suele ser complejo por ese entorno el cual está plasmado. Esta situación invita a reflexionar en cómo convertir el aula de ciencias en un escenario que dé relevancia no solo a los sujetos desde sus historias de vida, sus modelos mentales e intereses, sino también desde las formas de comunicar y construir la ciencia en el aula, a dar relevancia también al uso intensivo de lenguajes y de nuevos modelos comunicativos, donde el estudiante pueda percibir y entender los conceptos de ciencia en una materia específica, que en este caso es física, para que pueda dar un desarrollo o se pueda dar y generar un desarrollo de forma homogénea y a la par en toda la sociedad estudiantil en la cual esté cursando el tema a abordar y la materia en el mismo espacio y momento. La construcción de la comprensión colectiva y más significativas, también para facilitar la construcción de sentido sobre el concepto, con ello la transformación consciente de los mismos contextos internos en el aula, que el estudiante, aparte de todo ello, vea lo práctico utilitario que es las ciencias en la física y la física en las ciencias para su vida cotidiana, que no solo crea que es la obtención de una ponderación, de un número, el cual está plasmado en un documento oficial, sino que vaya más allá, que el concepto, que la enseñanza ahora ya se genere de una forma radical y argumentativa y demostrativa para el estudiante. En este sentido, entonces, el papel de la argumentación científica tiene como objetivo, en primer lugar, mostrar desde una reflexión teórica la relevancia que tiene el lenguaje, particularmente la argumentación, en los procesos de enseñanza y aprendizaje de las ciencias, para que mediante la argumentación se pueda el estudiante y también el facilitador puedan demostrar un tema y la exposición del mismo de una forma adecuada. Partiendo de ahí, los modelos que han sido construidos desde las relaciones identificadas en las dimensiones, pensamientos y desempeño de una o de un docente, quien puede participar en un proceso de reflexión crítico sobre la enseñanza de la argumentación en ciencias. Las relaciones se establecen entre tres componentes que consideramos que caracterizan los modelos de enseñanza de la argumentación: el epistemológico, el conceptual y el didáctico. Para mí todo ello va en una línea recta y en una forma consecutiva. En el área epistemológica podemos estudiar la concepción de las ciencias, la concepción de la física en este sentido, que el estudiante vea que las ciencias no están peleadas con otro tipo de estructuras o de materias, que por ejemplo de una forma histórica, filosófica, podamos comenzar a observar y a desarrollar física, que el estudiante vea el surgimiento de las ciencias y de la física desde este tipo de concepciones. Por ejemplo, hablar un poco de Aristóteles, cómo Aristóteles en la antigüedad, para él las ciencias y todo lo que tenía que ver con el área de diseño, de matemáticas, de física, de química, etcétera, para él era un todo. Para él, él siempre se preguntaba
cómo ir más allá. Él no era tajante en la respuesta de una resolución. Él, si se hacía la interrogante de decir cuánto es 2 más 2, él decía, ¿por qué tiene que ser 4? ¿Por qué no puede ser 5, 6, 3, 7, etcétera? Entonces, su forma de pensar era filosófica. En su contraparte, Isaac Newton, él sí era más tajante. El 2 más 2 es 4 y no tiene por qué haber una variante. Sabemos que puede haber algún proceso que determine el resultado, pero que el resultado no puede al final cambiar. Puede tener una variante mínima, muy mínima, pero no cambiar. Entonces, en base a esto, a estos dos tipos de ciencias, podemos hablar también de históricamente cómo la relatividad toma un proceso y un papel fundamental con Albert Einstein. Albert Einstein toma todos estos principios y nos demuestra que filosóficamente, históricamente, se puede mezclar para poder hacer ciencia y se puede apoyar de ahí para que la ciencia pueda emanar de una forma correcta y la cual sea más digerible para cualquier tipo de persona. Esto no quiere decir que antes haya sido incorrecto, simplemente que ahora demuestra cómo todo es una mezcla para poder lograr hacer las ciencias. En esta teoría de la relatividad, basándonos en el tiempo, nos demuestra que físicamente el tiempo, por un lado, por un punto de vista filosófico, como lo veía Aristóteles, es eso, es filosofía, que el tiempo es relativo, vaya otra vez, que no es la misma forma de percibir el tiempo, pero que Isaac Newton no lo veía relativo. Isaac Newton sí lo ve de una forma tajante, matemática. A él el tiempo incluso le da una medición, e incluso Isaac Newton es de los primeros en proponer el cambio del horario de verano en su tiempo. Entonces, he ahí donde hay una mezcla de ambos, cómo los dos se necesitan, el uno necesita al otro para poder demostrar esta relatividad y que haya una emanación de la ciencia, en este caso en cuanto a la física. En cuanto al proceso ya de enseñanza y aprendizaje en la actualidad, como una acción social, se exige mejorar los procesos de la interacción comunicativa, procesos en los cuales el desarrollo de la argumentación, tanto en los currículos escolares como en su concreción, ya sea en el aula, dentro o fuera de ella, es prioritario en función del logro del aprendizaje en profundidad de los temas estudiados. Aquí ya se puede hacer entonces un análisis primero del tema a abordar, de cómo se le va a advertir al estudiante y el estudiante cómo lo va a digerir, para que él vea lo práctico utilitario que es ese tema y ahora sí ya encuentre una utilidad en su vida cotidiana y más allá que despertarle un sentido grato por la aplicación de las ciencias y la física, lo tenga en general por todo lo que estudie, partiendo entonces ya de un conocimiento práctico, teórico y empírico. Bien, entonces, en definitiva, asumimos que promover las prácticas argumentativas en el aula de clases conlleva a reconocer que la argumentación es una actividad social. Dicha actividad permite en el estudiante la cuantificación en los usos de lenguajes, el desarrollo de habilidades cognitivas, sociales y emocionales, la comprensión de los conceptos y teorías estudiadas y la formación como un ser humano crítico capaz de tomar decisiones ya como un ciudadano de un grupo de personas, primero en el aula, después en el plantel o en la escuela donde se desarrolle, llevándolo a su hogar y en su hogar partiendo ya hasta con grupos de amigos y por qué no hasta una sociedad más grande, el pueblo en general, en fin. Y esto le puede servir o le servirá, se pretende, insisto, para la aplicación de las ciencias en su vida cotidiana y que ya tenga una explicación científica, argumentativa de lo que sucede y de lo que procede en cualquier suceso. Por ejemplo, que ya no le dé o no le achaque a la suerte un proceso o un suceso. Hablamos, por ejemplo, algo deportivo. En el fútbol, si le pega un balón y el balón pega en el poste de una portería y el balón no entra a la portería, dirá quien le pegó al balón para anotar un gol, dirá que qué mala suerte, pero dirá el portero, por no haber entrado, dirá qué buena suerte. Entonces, que ya no sea la suerte quien defina
este tipo de sucesos en su vida, que ahora puede estudiarlos mediante la parábola, la aplicación de fuerzas, el momento de la aplicación de fuerzas e incluso la descomposición de la misma por el método del paralelogramo, el método del triángulo, ya descomponiendo esas fuerzas y viendo cómo se aplica y en qué momento se aplica, pudiendo a lo mejor también apoyarse un poquito en el teorema de Variñón, que el teorema de Variñón nos dice la aplicación exacta y el momento exacto en el que se aplica esa fuerza en un ente cualquiera, puede ser en una barra, puede ser en una persona, en este caso en el balón de fútbol. Y así mismo también en un balón de básquetbol, ¿por qué no entra al aro? Porque si entra, entonces que ya pueda ver los ángulos, la distancia, la velocidad, la fuerza aplicada en newtons, y que también observe las 3 leyes de Newton, cómo pueden ser tomadas a favor de la vida del estudiante y de los procesos o en los sucesos en los que está inmiscuido el mismo. Insisto, esto es por hablar en un ámbito deportivo nada más, pero puede ser en su vida personal, desde cuando va caminando, la motocicleta, la bicicleta, cuando maneja un vehículo, en fin, todo va unido entre sí. En este sentido, entonces, se relaciona de la siguiente manera. En lo epistemológico, el modelo debe de ser, en primer lugar, considerado el papel de la argumentación de la construcción. En lo didáctico, el modelo debe de reconocer aspectos relevantes para poder empezar a estudiar este tipo de ciencias. Bien, entonces, a grandes rasgos, sabemos que todo ello, todo este significado, va a partir entonces desde la concepción del docente. Cómo el docente va a transmitir ahora ya este proceso científico de argumentación hacia el estudiante en la aplicación científica para que el alumno lo pueda desarrollar de una manera idónea en la clase de física, que es lo que ahorita nos interesa un poquito más, sin dejar de lado las demás, donde pueda tener trabajos colaborativos con otras materias e incluso con módulos de carreras profesionales, dependiendo del tipo de bachillerato que el estudiante realice. Bien, pues por mi parte es todo, no queda más que agradecer y desear un saludo. Gracias.